Muy bien, señor Intendente, muchas gracias por acompañarnos con su equipo, como en la mayoría, si no en todas las fiestas patronales. Muchísimas gracias. Bueno, querido Padre Martín, sacerdotes, párrocos que nos acompañan, diácono, queridos hermanos y hermanas todos, devotos de San Roque, los medios también que nos están registrando y haciendo llegar esta misa de la fiesta patronal que culmina la novena de la fiesta patronal en honor de San Roque. Bueno, lo hacen llegar a tantas personas que quisieran estar aquí y por sus limitaciones, por los años, por su enfermedad, no pueden estar. Desde acá les mandamos un abrazo muy grande. Estamos aquí bajo el tinglado, al costado del templo de San Roque, sobre Avenida Maipú, para que no lo confundamos con el otro San Roque, que es el San Roque Pueblo. Yo vengo de ahí, al mediodía tuvimos la misa tradicional con las autoridades, pero bueno, va muchísima gente, por supuesto, pueblo y autoridades, y a esta hora deben estar con la procesión, ¿no?, del santo. De modo que nos unimos también a ellos. Esta mañana les conté que íbamos a encontrarnos nosotros. Y además, por tantos lugares aquí en Argentina, donde hoy el pueblo de Dios se está movilizando en torno a esta gran figura, ¿no?, San Roque de Montpellier. Yo recuerdo algunos que tuve la oportunidad de conocer. Por ejemplo, el santuario de Catamarca, San Roque de Catamarca. También es una multitud la que hoy se congrega para honrar a San Roque. Otro San Roque que convoca muchísima gente es en Córdoba, la cumbre, es decir, la sierra de Córdoba, pasando Carlos Paz, Cosquín, ahí viene después San Roque, la cumbre, Capilla del Monte, viene. Y otros muchos lugares, ¿no? Aquí mismo, mejor dicho, cruzando el Paraná, unos 170 kilómetros, tenemos presidente de Roque Sáenz Peña, donde la diócesis es San Roque, y evidentemente el pueblo está celebrando a este santo. La primera lectura, no sé si a alguno le quedó alguna frase que se repitió bastante. Dios se eligió un pueblo para entablar vínculos con ese pueblo, para hablarle, para que ese pueblo lo escuchara. Es el pueblo de Israel. No sabemos por qué eligió al pueblo de Israel, no lo sabemos, pero es el pueblo elegido de Dios. Lo fue preparando a lo largo de los siglos para Él mismo encarnarse, para Él mismo asumir nuestra condición humana en la raza judía, ¿verdad? Eso fue una libre elección de Él. ¿Cómo lo llama a ese pueblo en la primera lectura que escuchamos? Pueblo rebelde, ¿no? Pueblo rebelde. ¿Por qué rebelde? Bueno, miren, rebelde porque en definitiva hacía lo que él quería y no lo que Dios le sugería en su corazón. Es decir, en eso consistía la rebeldía. Ellos ya tenían bastante claros los 10 mandamientos, bastante claros. Además, era un pueblo que fue siendo educado en los 10 mandamientos. Los 3 primeros que se refieren a Dios, ¿no?, nuestras obligaciones que tenemos con Él, con nuestro Creador, que siempre es una deuda de amor, porque nos creó por amor, y los otros 7 se refieren a las relaciones entre nosotros, ¿verdad? Es decir, un pueblo empecinado en no cumplir esos mandamientos, un pueblo rebelde. Evidentemente que esa rebeldía es una rebeldía negativa, no es bueno ser rebelde, digamos, en estas propuestas o en estas orientaciones, para que la vida, bueno, se vaya orientando hacia el bien de todos, el propio y el de los demás. ¿San Roque fue rebelde? No, en ese sentido no fue rebelde, ¿no? Él siguió las inspiraciones de Dios en su corazón.
Él siguió dócilmente las inspiraciones de Dios en su corazón. No le resultó fácil, pero podríamos decir que fue un rebelde en otro sentido, ¿no? Se rebeló contra su propio egoísmo, se rebeló contra sus propias tendencias hacia el mal. Todos llevamos adentro algo, una raíz negativa, todos, San Roque es santo porque se rebeló, es decir, no siguió, no le hizo caso, disciplinó, podríamos decir con otras palabras, orientó su vida hacia el bien de los demás. Es decir, como lo escuchamos al principio, él vivió su vida pendiente de las necesidades de los otros, no de sí mismo. Y el que sigue las inspiraciones de Dios en su corazón siempre va a pensar en los otros y no en sí mismo en el sentido negativo, es decir, buscando que todo lo demás sirva para su propio provecho. Ahí es donde empieza la violencia y la guerra. San Roque entonces fue un rebelde, pero un rebelde porque optó por que toda su vida realmente se orientara al servicio de los demás. Y la entregó toda entera, absolutamente toda. Además, fue capaz de perdonar. Fue capaz de perdonar contra todas las cosas negativas que se descargaban contra él, porque hablaron muy mal de él, muy mal de él. Sin embargo, no reaccionó, sino perdonó. Se necesita mucha fuerza para reaccionar de esa manera. Podríamos recordar ahora la lectura del Evangelio, donde Jesús, Dios hecho hombre, compañero nuestro de camino, nos enseña que no, lo voy a decir despacito, que no hay ningún límite para el perdón. Ahí veo alguna cabeza que hace así, pero la mayoría nos quedamos medio petrificados, Pero o le hacemos caso a Dios, que nos habla en la palabra, y nos pone además esa comparación, que no la vamos a repetir ahora, es nada menos que Jesús, que nos conoce bien y quiere nuestro bien, que nos dice: no hay ningún límite para el perdón. Pedro, uno de los que eligió para formar parte de sus discípulos y después apóstoles, le preguntó, Pedro, que tenía un temperamento bastante exaltado y seguramente perdía la paciencia con frecuencia, le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Son números simbólicos. Jesús le dice: no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, para decir siempre. No hay límites para el perdón. Miren, queridos hermanos, si nosotros queremos convivir y no destruirnos unos a otros, el único camino es el perdón. Pero voy a aclarar algo más. Cuando decimos perdón, no significa que la ofensa del otro o el daño que cometió, simplemente decimos, bueno, no pasó nada, con el perdón se borra todo. No es así. Nunca la Iglesia entendió el perdón como borrón y cuenta nueva. Nunca lo entendió así. Siempre el que comete un daño, un crimen, que ofende al otro, etcétera, etcétera, evidentemente tiene que reparar ese daño. La reparación es parte del proceso del perdón. Es parte del proceso del perdón. El perdón es el único camino para desactivar. ¿Qué otra palabra podríamos decir? Para desanudar, ¿no? Para cortar el circuito interno de la reacción que la conocemos con el nombre de venganza, o el diente por diente, o me las vas a pagar.
El perdón es lo único que desactiva esa reacción negativa. No es fácil, no es fácil. Es necesario pedir la gracia. Solo Dios puede hacer esa maravilla en el corazón humano, si uno se lo pide humildemente, si uno no se lo exige, si lo pide. Ya la humildad nos dispone bien delante de Dios y delante de los demás. El perdón es una gracia, pero es el único camino para que la humanidad, digo humanidad en general, aún los pueblos entre sí, pero empecemos por nuestros vínculos más cercanos, para que un varón y una mujer que quieren hacer un proyecto juntos como matrimonio, si no están dispuestos a perdonarse, no van a llegar lejos. No van a llegar lejos. Y el perdón siempre parte desde uno hacia el otro, no de la exigencia del otro hacia mí. Por eso Jesús, la oración que nos enseñó, fue precisamente esa, la del Padre Nuestro, donde al final decimos que Él nos perdone como nosotros, esa es la condición que ponemos, como nosotros perdonamos a los demás. No hay experiencia más profunda y más liberadora para todo ser humano, no solo para los cristianos, para todo ser humano, es precisamente la del perdón. El perdón no es original del cristianismo, También en otras sabidurías humanas existe el perdón. ¿Por qué? Porque el ser humano intuye que la venganza, el odio, el me las vas a pagar, el diente por diente no conduce a nada. Simplemente aumenta la escalada de la violencia. Nosotros, cristianos, descubrimos que el perdón es un don de Dios. Y fue nada menos que Él quien nos dijo que el camino es precisamente perdonarnos unos a otros. El que es perdonado hace todo lo posible por tratar de reparar el daño que cometió, el que se siente perdonado. Por eso nosotros cuando nos reunimos acá, los creyentes, lo primero que hacemos, no como un acto formal, sino como un acto realmente de corazón y de una profunda necesidad que sentimos, que es precisamente la de pedir perdón. Nosotros somos una comunidad de perdonados. Por eso tenemos alegría en el corazón. El que se siente perdonado lo alcanza la alegría, la paz, establece vínculos de servicio a los demás, no se busca a sí mismo, descubre que la vida es un don y además que toda vida es sagrada. Vamos a irnos, primero con la conciencia de que es necesario pedir la gracia del perdón todos los días, todos los días. Pedirle a San Roque, nosotros somos devotos de San Roque, pedirle a San Roque que nos enseñe, que nos alcance la gracia para que nos quite desde dentro esa suciedad que nos lleva a tener sentimientos negativos respecto a los demás porque nos ofendieron, porque nos hicieron daño, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Es decir, que nos libere de eso, para que realmente podamos vivir nuestra vida al servicio de los demás, aún de aquellos que nos hicieron daño, aún de aquellos que nos ofenden, o que calumnian, o que hablan mal de nosotros. ¿Vieron? Voy a cerrar esta reflexión haciendo una referencia a este tiempo que vivimos, sobre todo en estos últimos meses, en que nosotros, cuando decimos nosotros Iglesia Católica, junto con nuestros hermanos evangélicos, en estos meses cuando se discutió, se confrontó, se debatió el tema de las dos vidas, de la legalización del anteproyecto sobre el aborto, que en definitiva, fue un alivio el hecho de que no se haya sancionado esta ley. Ya antes, pero después que no se sancionó la ley, los católicos, sobre todo los católicos, pero también los evangélicos,
fuimos objeto de una descarga de, ¿qué nombre se le podría poner? Una descarga de violencia verbal realmente que yo no la escuché en mis casi 70 años. Nosotros jamás hemos escuchado a través de los medios, de prácticamente la mayoría de los medios. Parece que los católicos, después de esa sanción, somos los culpables de todos los males que suceden en el país. ¿Vieron? Algo increíble, llama la atención. Entonces, ayer lo pregunté en la comunidad de la Asunción, ayer fue, sí, comunidad de la Asunción, les pregunté, a ver, nosotros que somos católicos, ¿no es cierto? Nosotros que somos católicos, nosotros aquí en San Roque, después, bueno, están los párrocos de las comunidades vecinas, digo, si nos miramos a nosotros, la pregunta que nos podemos hacer, a ver, ¿tenemos conciencia de que hemos hecho tanto daño en este tiempo? Digo, ¿somos responsables de tanto desastre para ser objeto de esta violencia verbal? Digo, yo los miro a ustedes, los conozco, por lo menos en estos 10 años, como comunidad católica, me parece que no fuimos unos delincuentes o me parece que no cometimos grandes delitos. Tenemos pecados individualmente, por supuesto, pero me parece que como comunidad fue más bien un servicio que dimos a nuestro pueblo de tantas maneras, acompañando con algunos grupos que existen a madres embarazadas, con embarazos difíciles, Cáritas, colegios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta violencia? ¿No le llama la atención? Uno dice, ¿qué pasó? Algo no cierra. Se ve que tocamos ahí una llaga, o un interés, mejor dicho, tocamos un interés, bueno, que era tan fuerte, bueno, que mereció, digamos, esa reacción de una buena parte de nuestro pueblo. Una vez más se puso de manifiesto esta profunda división que vivimos entre nosotros. Yo no digo esto para que nos pongamos en víctimas, todo lo contrario. Jesús nos asegura que vamos a ser perseguidos por causa de Él, y nos dice felices cuando sean perseguidos. ¿Recuerdan la bienaventuranza? Felices cuando van a ser perseguidos a causa de mi nombre. Esto significa que no estamos tan mal. Si somos perseguidos es una prueba de que nuestra vida molesta, ¿no?, a determinados intereses, ¿no? Y esa molestia evidentemente se manifestó en una mayoría que sancionó que, bueno, no estamos dispuestos a matar a nadie. Queremos salvar las dos vidas. Es hermoso esto, evidentemente, ¿no? El salvar las dos vidas también está muy unido al perdón. Entonces, recordemos que también en estas relaciones que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, con sus hijos, con los vecinos, con los que no piensan como nosotros, aprendamos a responder con el corazón de San Roque, con los sentimientos de San Roque. Cuidado con responder mal, cuidado con responder ofendiendo, cuidado con responder descalificando, ¿no? El cristiano siempre tiene una palabra buena, aún hacia aquellos, bueno, que se presentan con sus ideas, no sus personas, con sus ideas como enemigos. Siempre el cristiano abraza a la persona, aun cuando no esté de acuerdo con lo que piensa. Ese es el compromiso cristiano y es la única manera de poder salvar a nuestro pueblo argentino. La única manera de salvarlo, de hacerlo soberano, de liberarnos de las colonizaciones culturales, de ser nosotros mismos. ¿Vieron? Pidámosle entonces a San Roque que nos alcance de Dios la gracia de aprender a perdonar, ¿no?, y de tener siempre una respuesta buena, aun cuando de la otra parte vengan, bueno, con respuestas que pueden ofendernos. Que así sea.